Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Después de los fallidos primeros entrenamientos libres, hemos tenido, y tras mucha espera, los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas. Unos entrenamientos libres donde de verdad hemos podido ver acción en pista. Han sido más largos de lo habitual, se han permitido que fueran de 90 minutos por el tiempo perdido en los primeros libres, y la verdad que nos ha dejado una imagen bastante visual de lo que ha podido ser de lo que puede ser este fin de semana. Básicamente, yo salgo con bastantes buenas sensaciones, o bastantes sensaciones, mejor dicho. He visto una imagen bastante buena de lo que creo que podemos ver en el resto del fin de semana, con la excepción de un equipo que os iremos comentando. Así que vamos a haceros este resumen de lo que ha sido estos segundos y únicos en el día de hoy entrenamientos libres, unos entrenamientos libres que se ha tardado muchísimo, pero muchísimo en que se disputase, hasta el punto de que después de darse una hora se ha acabado retrasando más de media hora más. Pero bueno, finalmente y sorprendentemente hemos podido disputar estos segundos entrenamientos libres, algo por lo que yo no daba ni un euro de que pudiera llegar a ocurrir, pero así ha sido, y más sorprendente aún, hemos tenido a Carlos Sainz, como podéis ver en la ventanita de ahí abajo que nos ponía DAZN Fórmula 1. Alpine había comunicado rato después de los primeros libres que sí que podrían disputar la segunda sesión, pero lo de Carlos era bastante más complejo porque tenía más daños y realmente sí que lo han conseguido, así que en ese sentido es bastante sorprendente. Pero bueno, la sesión empezaba a dar comienzo siendo Max Verstappen el primero en marcar vuelta rápida. Aún así, en este punto de la sesión os digo que también estábamos viendo una pista que iba a mejorar una barbaridad, así que no nos hagamos mucha idea de los tiempos que vamos viendo, con un Alonso que se ponía sexto, pero es que es lo que os digo, vemos a Verstappen primero con medios, estamos viendo a Magnus en segundo, no es un buen momento de la pista todavía. También veíamos a Leclerc que lograba mejorar un poco, luego incluso, bueno, primero era Sainz, luego ya era Charles Leclerc que conseguía aún así superarle, pero ya vemos que son 9 décimas de diferencia frente a su compañero, es decir, en ese punto la pista que sería muy verde, pues empezaba a mejorar muchísimo, e incluso también llegaba Verstappen con medios para conseguir superarle. Lo que sí que podemos comentar de estos primeros entrenamientos, de estos primeros momentos de los entrenamientos libres, es que destacaba mucho los constantes salidas de pista que tenía. Nos hemos puesto a Lance Stroll, pero bueno, hemos visto, en este punto ya habíamos visto uno de Verstappen y uno de Pierre Gasly. Hemos visto muchísimos, más adelante os vamos a enseñar otro de Verstappen, hemos visto alguno de Haas, hemos visto uno de Alonso que también os lo enseñaremos. Simplemente demuestra el estado de la pista. Os avisábamos de que era un asfalto nuevo, reasfaltado, por lo tanto que el agarre iba a ser difícil de medir y difícil de conseguir. Además, las bajas temperaturas, si de por sí eran bajas, es que se ha corrido a las 2 de la mañana en Las Vegas, por lo que lo era aún más bajas aún en esta sesión de entrenamientos libres, por lo que hemos visto muchas salidas de pista, y también hemos visto algunos incidentes, como era el que nos anotaba aquí la FIA, le sacaban la bandera blanca y negra a Logan Sargeant por cruzar la línea de entrada del pit lane, que sinceramente esa línea de entrada está un poco mal puesta porque está casi también donde la pista, básicamente, donde la trazada ideal. También veíamos en este punto, vemos cómo se queja Leclerc por radio, porque lo estáis viendo en esta imagen, estaban en paralelo tanto Leclerc como Verstappen, ambos en vuelta, y Charles ya decía que Verstappen ya estaba corriendo. Luego también veíamos a un Martínez que aquí nos comentaba varias cosas, pero más destacable Carlos, que la pista seguía mejorando y marcaba morado en todos los sectores. El error del Verstappen, del que ya os comentábamos anteriormente, y Leclerc, que lograba todavía conseguir mejorar. Hasta este punto a mí me destacaba mucho que todavía no habíamos visto tandas largas. Habíamos visto a algunos pilotos hacer una especie de tanda larga con los blandos. Bueno, eso ha sido, por ejemplo, lo primero que ha hecho Alonso, que se ha quejado mucho de la degradación, pero no veíamos esas tandas largas, y a mí sinceramente me ha destacado mucho que teniendo 90 minutos no hayan usado la mitad de la sesión aproximadamente para hacer esas tandas. También veíamos a Fernando Alonso en este punto, que lograba mejorar al sexto puesto, pero ya empezábamos a ver a un Alonso que se estaba mostrando competitivo, y no solo por esta imagen, sino por la siguiente, que se ponía primero. Pero más allá de ponerse primero, 3 milésimas por delante de Leclerc, es lo que estamos diciendo, quedan 40 minutos, mucha evolución de la pista. Sobre todo era por las sensaciones, la vuelta no era mucho más tarde que este último intento con el que Leclerc estaba segundo, y sobre todo poniendo el morado en el primer sector, es el más revirado, el de más curvas cerradas, y donde mejor ha ido Fernando Alonso, marcando en varias ocasiones el morado. Pero más destacable de eso ya no es ese primer sector, sino el tercero. En el segundo es donde Alonso consiguió ganar una décima casi
Gasly en el primer sector. En el segundo perdía casi esa décima, que es el de la larga recta, pero en el tercero, que también es el final de la recta, la chicane de las últimas curvas y la recta final hasta la recta de meta, en el tercero va bastante bien Alonso, es sorprendente. Más adelante os enseñaremos incluso por sectores, pero definitivamente va muy bien en ese sector. También luego veíamos a Verstappen por ese primero, que aquí no cabe destacar nada, por supuesto que Verstappen va bien, pero Carlos II bastante también importante. Leclerc lograba nuevamente mejorar, marcando morado en el primero, quitándoselo a Alonso, morado en el segundo y verde en el tercero, pero es que su tercero lograba a la siguiente vuelta mejorárselo Fernando Alonso. En el siguiente intento, que se ponía segundo, no mejoraba ese primer sector de Leclerc, pero sí lo hacía el tercero. Muy interesante que vaya bien el AMR23 en ese tercer sector y se ha mostrado fuerte, se ha mostrado decente Fernando Alonso. Y aquí es lo que os decía de los sectores, como veíamos en este punto que Leclerc tenía primer y segundo sector en morado, pero era Alonso quien tenía ese tercer sector. Aunque luego Alonso, que venía en una vuelta lanzada, pues cometía un error y se marchaba fuera de la pista. Esto puso fin a sus intentos de una vuelta y otro piloto que cometía más errores, por lo que Fernando regresaba a boxes y en este punto vimos un regreso masivo de la gran mayoría de los pilotos. Incluso llegó a este punto de que Hamilton, que estaba noveno, pidió a su equipo volver a hacer una vuelta para volver a mejorarla y le dijeron que no, porque iban a comenzar las tandas largas, que en primero en realizarlo era Lance Stroll, que salía con esos medios y todo el mundo le siguió. No vimos mejoría general de los tiempos. Sí que veíamos un momento gracioso de Leclerc diciendo a Zhou que fuese más rápido y decía, bueno, es que es muy tarde para él. Recordar que eran las 2 de la mañana para los pilotos ya y con todo el jet lag y demás, y la sesión daba finalizada por Charles Leclerc liderando el doblete de Ferrari con ese segundo puesto de Carlos Sainz y tercero para Fernando Alonso. ¿Es representativo o no? Ahora os lo diremos, pero los siguientes tiempos serán los que veis aquí, con un Sergio Pérez en cuarto lugar, quinto puesto para Valtteri Bottas, que ya quizá veis un poco por dónde vamos a tirar, sexto lugar para Max Verstappen, séptimo para Nico Hülkenberg, octava posición para Lance Stroll, novena para Hamilton y décima para Alexander Albon. Fuera de los 10 primeros puestos vemos a Norris en un décimo lugar, décimo segundo para Russell, Magnussen, Piastri, los dos pilotos franceses, Gasly, Ocon en ese orden, Tsunoda, Wang Yuzhou y cerrando la parrilla Daniel Ricciardo decimonoveno y en vigésima posición Logan Sargeant. Este ha sido el resumen a estos segundos entrenamientos libres que hemos tenido. Hay ciertas cosas que comentaros. Lo primero que quiero hablar: he criticado mucho, por supuesto, a la FIA y a la Fórmula 1 por lo que ha ocurrido en los entrenamientos libres 1 y creo que hay que criticarlos, y no he sido la persona que ha criticado este Gran Premio de Las Vegas única y exclusivamente por venir a Las Vegas porque no le gustase o no le gustase el trazado. No he sido esa persona. He sido bastante tranquilo en ese sentido, no he criticado el trazado porque yo prefiero verlo antes de criticar algo que no hemos visto, pero creo que a la Fórmula 1, primero, que son los organizadores, que es que este Gran Premio lo organiza la Fórmula 1, no lo organiza nadie de Las Vegas, lo organiza la Fórmula 1. Y segundo, la FIA, por la mala revisión que hicieron, hay que recriminárselo. Pero quiero aplaudir a los comisarios, quiero aplaudir a todo el personal que ha estado arreglando el desperfecto que había con esas alcantarillas, porque lo han hecho en tiempo récord y se ha podido disputar una segunda sesión de entrenamientos libres de 90 minutos, de la cual yo no daba ni un duro, y aún así se ha podido disputar, así que a esas personas quiero aplaudirlas desde aquí. Más allá de ahí, os tenemos que hablar de los tiempos, son representativos. Hay algunas cosas que pueden llegar a ser la realidad, pero ya vemos a un Verstappen que se queda sexto a un segundo. Quiero decir, vamos a ver mejoría. Al final hemos visto lo que hemos podido sacar de conclusiones. Lo que nos podemos quedar después de estos libres 2 es que Ferrari definitivamente este fin de semana van a ir bien. Se preveía, se podía saber, por supuesto, por las características del circuito, y efectivamente así ha sido. Las largas rectas, las curvas de ese primer sector, con la excepción de la 1 y la 2, como ya comentó Carlos Sainz, es un circuito que van a ir bien, sobre todo a una vuelta, y lo han demostrado en estos libres. Se han mostrado fuertes, sin mayor complicaciones, más allá de lo que ha pasado en los libres 1, y los dos Ferrari que acaban en primera y segunda posición. No me extrañaría verles competir en los altos puestos mañana en clasificación, con la excepción de Carlos Sainz. Carlos Sainz ha recibido una sanción de 10 puestos. ¿Por qué? Por cambiar la batería. ¿Por qué? Pues os lo hemos contado anteriormente, que esto ha sido uno de los consecuencias que ha tenido el problema con la alcantarilla. Hay muchas críticas sobre esto. ¿Es justo que a Carlos Sainz se le sancione con 10 puestos? En absoluto.
No es nada justo porque no es un problema no es un problema de Carlos Sainz, no es un problema de Ferrari, no es un problema que haya sido suyo, no ha sido de desgaste, ha sido de la pista y ni siquiera ha sido algo de la pista explícitamente porque la pista quizá estuviera de qué manera, sino que ha sido de la propia Fórmula 1 y de la propia FIA por no haberlo revisado. Es culpa de ellos y son ellos quienes tienen que pagar. Ahora bien, la sanción de lo que ha dicho la FIA lo ha reconocido. Lo que han dicho es que a Carlos le ponen una sanción porque es que tiene que poner una sanción porque por reglamento es así. ¿Es justa la sanción? Sinceramente ha habido muchas críticas y creo que Carlos no es quien tiene que pagarlo, lo tiene que pagar la FIA y la Fórmula 1 de alguna manera, pero a Sainz deportivamente no puede tener un beneficio de poner una batería nueva y que se libre de sanción tampoco. Es un limbo muy complicado, pero quienes seguro que no tienen que pagar por esto son Alonso y Norris, que son quienes están compitiendo frente a Carlos por el cuarto puesto en el Mundial de Pilotos, porque contaría con cierta ventaja. Son seguro quienes no tienen que pagarlo. Es algo que es difícil de decir seguramente si merece esa sanción o no, pero es lo que ha habido y yo os lo quería comentar. Más allá de hablaros de que los Ferrari van bien, Fernando va bastante bien. Alonso se ha mostrado rápido, sobre todo en el primer sector, que es el sector que podrías predecir que van bastante bien, pero en el tercer sector también ha ido muy bien y a mí es donde sobre todo me ha sorprendido porque al final hay una larga recta. Sí que es verdad que el segundo sector no es el mejor que tiene Aston Martin, pero no pierden tanto en comparación contra sus rivales. Si el segundo son capaces de clavarlo y Alonso ha ido muy al límite en estos segundos entrenamientos libres, su velocidad punta además no ha sido lenta además, pueden ir muy bien los Aston Martin, sobre todo en ritmo de clasificación no se le ha visto mal. Ahora bien, también faltan los Mercedes y los McLaren por optimizar, que McLaren ha desaparecido y Mercedes sabemos que siempre de viernes a sábado mejora muchísimo, pero eso es algo que tenemos que tener en cuenta, pero los Aston Martin van bien, no han estado lejos de Ferrari y podrían llegar a ser competitivos luego ya para la carrera dependiendo de la degradación. Que en términos de degradación, por cierto, Mercedes se ha mostrado bastante mal. Cosas que a comentar, los Red Bull sin lugar a dudas están mejor de lo que podemos ver por la tabla de tiempos, que está Checo aún así cuarto, pero bueno, por tiempo sí que está a 3 décimas de Fernando y luego está Verstappen a 4 de Alonso, a 4 de entrar al podio, por así decirlo, que luego Alonso está a medio segundo de Leclerc, Sainz está a medio segundo de Leclerc también. O sea, sobre todo el que destaca es Leclerc en su última vuelta, pero los Red Bull van a ir mucho mejor. Yo sobre todo destacaría que a los McLaren ni les hemos visto. Mercedes sí que han tenido ciertos problemas y sí que es verdad que su degradación ha sido mala, pero es que a McLaren ni los hemos visto y McLaren no tiene este ritmo. Sin lugar a dudas, mañana deberían de rendir algo mejor. Quizá no es el mejor circuito para ellos y os hemos avisado de que no iban a ser el mejor circuito donde rindiera este MCL60, pero sin lugar a dudas mejor de lo que les hemos visto por ahora, que no han estado ninguno en el top 10 y sí que se ha colado, por ejemplo, Bottas, así que a ellos les veremos mejorar y poco más os podemos comentar en este vídeo resumen. Os hablaremos de muchísimas más cosas más adelante en los siguientes vídeos, tenemos todo el día, vamos a hacer un vídeo más aparte para comentaros después impresiones de los pilotos y demás, así que estad muy atentos a todo lo que os traigamos en el canal. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, dejadme en los comentarios vuestras impresiones y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.